Bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Yo no soy Mauricio Antón, pero aquí estoy para introduciros a alguien al que todos vosotros conocéis perfectamente, pero porque nos están grabando y a lo mejor alguien del otro lado no conoce la trayectoria de Luis Miguel, voy a hacer una brevísima semblanza de él. Es, ante todo, un naturalista y ecologista español y director de series de televisión sobre naturaleza, presidente de la productora Avatar Wildlife Doc y vicepresidente de la Asociación de Productores Documentales de Historia Natural, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y codirector de Urban Televisión. Ha dirigido o realizado series de televisión tan inolvidables como Fauna Callejera, Vietnam, Vida tras la muerte, Amazonía, Última llamada, Biodiario y la última, Aquí la Tierra. También es autor de documentales como Corubus, Morir matando e Invasores, y ha dirigido programas de radio como Al cabo de la calle, El Cien pies o Todos somos naturaleza. Es además un militante ecologista que ha estado vinculado en asociaciones tan importantes como ADENA, Greenpeace, Survival Internacional y Watu. En la actualidad es presidente de la Asociación Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural, dedicada a la conservación del lobo ibérico. La actividad de este colectivo se centra principalmente en la divulgación y la presentación de denuncias ante los tribunales para actuaciones públicas y privadas que perjudican la conservación de esta especie. Hace 5 años sufrió un parón técnico y en el transcurso del cual ha ido gestando la obra de la que hoy nos habla, la obra que hoy nos presenta, Lobo. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Para mí es un honor y un placer a la vez estar en este lugar aquí junto a todos vosotros. Porque esta casa es la casa de la ciencia, la casa de la naturaleza convertida en hecho divulgativo, convertida en definitiva en hecho que nos acerca al compromiso, o al menos así debiera ser. Agradezco a Josefina, por supuesto, y al Museo Nacional de Ciencias Naturales que me hayan dado la oportunidad de presentaros mi última obra, mi último libro. Y agradezco, por supuesto, al editor, que es Raúl López, que está con nosotros en esta sala, de Erasmus Libros, que haya comprendido que este era un libro que debía materializarse, porque a veces las cosas las soñamos, pero hay que convertirlas en un hecho factible. Tenemos que tocar y oler los libros que hemos soñado. Yo todo lo que he hecho en mi vida lo he soñado previamente. Este es un libro, como entenderéis a lo largo de la tarde, que yo se lo debía a esta sociedad con la que me ha tocado convivir y sobre todo se lo debía al lobo, a ese taxón único, realmente milagroso que tenemos todavía en España, que es el Canis lupus signatus. Vamos a hablar mucho de lobos y vamos a hablar de compromiso y vamos a hablar de la palabra conciencia. ¿Por qué la he introducido yo? No con calzador, de manera muy evidente y muy preclara en el título de este libro. ¿Por qué? Lobo, historia, ciencia y conciencia. ¿Por qué conciencia? Sin duda alguna porque es, en estos momentos, yo creo que el valor más importante. Ser consecuentes es lo más importante en un tiempo fronterizo como es este, un tiempo entre guerras en el que parece que todos vamos bien, pero que en cualquier momento se puede torcer nuestro porvenir y el de las especies que nos acompañan. Por eso yo me he empleado muy a fondo en esa parte del título, ciencia y conciencia. Sobre todo por una cuestión. Yo no iba a dedicar ni un solo minuto de mi tiempo y de mi existencia a escribir para alimentar mi ego,
para que mi ombligo esté relajado y tranquilo. No, no iba a dedicar ni un solo minuto a eso. Eso lo sabía antes del ictus, pero después del ictus ya ni os cuento. Lo importante es lo importante. Y lo importante era dedicarle al lobo ibérico todo aquello que no fuera prescindible, todo aquello que fuera realmente imprescindible. Escribir sobre el lobo se puede hacer desde diferentes ángulos, el ángulo científico, el ángulo biológico, la etología, el comportamiento fascinante del lobo. Se podría trabajar por ahí o se podría haber trabajado, como yo lo he hecho, desde un ángulo, si queréis, un poquito más humano, el ángulo que nos relaciona a ambas especies, a él y a nosotros, al Canis lupus y al Homo sapiens. No solo al Canis lupus signatus, este es un libro que habla del lobo en términos generales, del lobo como ese cánido exitoso, uno de los mamíferos más exitosos del planeta con respecto a su distribución biogeográfica. Solamente creo que es superado por la ballena azul. Creo que es la ballena azul el gran mamífero que va y viene por los océanos del planeta sin miedo y con ganas. La ballena azul. Bueno, como mamífero superdepredador apical, encontramos al lobo con una distribución que nos lleva desde Oceanía al Polo Norte con total tranquilidad. Eso es ya en sí mismo fascinante, es muy importante. Ahora voy a ir pasando unas diapos. Bueno, para mí lo más importante son los pasos que debemos ir entre todos cumpliendo para conseguir recuperar al lobo. Por una parte, el primero de ellos es recuperar el prestigio perdido, porque el lobo tuvo siempre un prestigio social, un prestigio, me atrevo a decir, metafísico, que lo primero que han hecho las gentes durante siglos y siglos ha sido despojarle al lobo de prestigio para matarlo, y matarlo como haciéndonos un favor a todos. Si mato a un animal desprestigiado sobre el que he cargado las tintas de la mala fama, si le mato, además encima estoy haciendo un favor a la ganadería, al mundo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una mentira enorme que hoy voy a intentar que poquito a poco vayamos quitándonos del medio. Mirad, esta es una subespecie que posiblemente no conocíais, el Canis lupus signatus desolatus. Desolatus. Cuando me puse a trabajar en este libro, un buen fotógrafo, amigo mío, una persona a la que yo respeto mucho, me dijo: Luismi, de las fotos me encargo yo, tranquilo. Bueno, esta persona puso a mi disposición un material fotográfico de primer orden sobre el lobo ibérico. Cuando nos pusimos a seleccionar el material, apareció esa fotografía que estáis viendo. Ese lobo que estáis viendo es un lobo adulto fotografiado en la raya de Portugal con la provincia de Zamora. Es un lobo salvaje, no es un lobo que haya estado criado en cautividad y que por tanto pudiera haber tenido una vida más o menos artificial. La mirada de ese lobo es lo que quiero que os fijéis en ella. Mirad los ojos de ese lobo. Por eso yo digo que es el desolatus. ¿Cómo es posible que tengamos que aceptar que un ejemplar de una especie de nuestra fauna silvestre pueda presentarse ante nosotros con esa cara, con la faz de la tristeza? Un mamífero huidizo, un mamífero temeroso, un mamífero que está frente al patíbulo sin que haya habido juicio previo. Ha perdido a muchos compañeros de viaje
a lo largo de su vida y se nota en esa mirada. Esta cosa sí que es realmente fea, triste y preocupante, que tengamos que aceptar encontrar en el camino a un oso pardo, a un lince, a un lobo o a un águila imperial con cara de miedo, con cara de pena. ¿Cómo es posible que esta sociedad haya generado por su presión ese tipo de subespecie o raza de lobo que es el Desolatus? Bueno, por él estamos hoy aquí, no cabe ninguna duda. Vamos ahora a ir a la actualidad. El 1 de mayo de este año ha hecho un año que ocurrió esto en Ponga. Ponga es una población asturiana en el famoso paraíso natural asturiano, que en realidad es el paraíso criminal. La mañana del 1 de mayo del 2023 aparecieron 2 cabezas de lobo en las escalinatas del ayuntamiento de Ponga, en Asturias. Una hembra y un macho de lobo ibérico decapitados, con la intención de forcejear con el gobierno del Principado y a poder ser con el gobierno central en la búsqueda de no sé qué prebendas. Alguien decide amputar a la naturaleza de todos. Alguien decide decapitar a los lobos y exhibirlos de esa manera, así con total impunidad, porque os digo que a día de hoy todavía el Seprona de la Guardia Civil no ha actuado. En Ponga, que es una población de menos de 100 habitantes, no se ha conseguido saber todavía quién hizo esa canallada, ¿no? Yo me pregunto qué le pasa a la Guardia Civil, que va como a cámara lenta en materia de lobos. Bueno, ahí lo tenéis. Sigamos. Despojado de su prestigio ancestral, el lobo es utilizado como simple moneda de cambio y de chantaje mafioso rural. Y no es por casualidad que en la película El Padrino la escena quizá más dantesca sea aquella en la que la cabeza de un pura sangre aparece en la cama de uno de los mafiosos. ¿Recordáis esa secuencia, verdad? Bueno, pues Asturias, a ese paraíso, les ha apetecido emular esa secuencia en el contexto de la mafia, obviamente. Pero ¿por qué tanta inquina con el lobo? ¿Por qué tanta ignorancia con el lobo? Porque lo que os voy a contar ahora mismo esta tarde a mí me parece fascinante y precioso, pero además es una lección de historia inolvidable. Mirad, si nos vamos al Museo de Arqueología de Asturias, nos vamos a Oviedo, vamos a encontrar esta estela funeraria del siglo II después de Cristo. Una estela funeraria que está labrada, que tiene unos dibujos labrados, y que pertenece a la población de Ponga, donde han decapitado en pleno siglo XXI a los lobos. Resulta que esta estela tiene una escena fascinante. Es un lobo corriendo detrás de un ciervo. Ahí es una escena de caza, ¿vale? Escena de caza que en el año 1884 los arqueólogos describieron de la siguiente manera. Resulta que aparece en el contorno del lobo, en el dibujo del lobo labrado en piedra, aparece el nombre de una persona, de un ser humano. ¿Qué sabemos? Que esta persona, cuando fallece, tiene 35 años de edad. Sabemos que él era cazador y lo que hace esa figura es emular una reencarnación. O sea, esa persona se reencarnó en lobo para poder seguir cazando en el más allá, en el inframundo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir sobre todo es que el lobo, ese prestigio del que os he hablado en varias ocasiones y que vamos a hablar mucho de él,
ese prestigio del lobo estaba sobre todo vinculado en todos los pueblos de la península ibérica a materias funerarias, por ejemplo, a situaciones de carácter trascendental y metafísico. Es decir, si el lobo ibérico era el animal en el que una persona nacida en Ponga se iba a reencarnar, sin duda es un animal que lo menos que hay que hacer es decapitarlo, no cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda que los nietos de las personas que hoy, en fin, han cometido esa tropelía, desde luego, y los antepasados de ellos no se hubieran atrevido jamás a faltarle el respeto a una especie viva como es el lobo ibérico, ¿no? De eso es sobre todo de lo que quiero hablaros a lo largo de hoy, de cómo hemos perdido el norte, de cómo al lobo se le ha matado no solo a tiros, no solo a disparos. Al lobo se le ha matado desprestigiándole. Esta otra imagen también es muy bonita. Otra manera de prestigio que el lobo nos ha aportado a lo largo de la historia. Ahí lo tenéis en el año 152 a.C., en Negóbriga, que es una población cercana a Medinaceli, muy cerca de Guadalajara, muy cerca de Soria, muy cerca incluso de Aragón. Había una gran batalla, era donde los romanos, los legionarios romanos, tenían acorralados a un grupo de celtíberos que estaban sufriendo muchísimo. ¿De qué manera pararon el golpe en aquella batalla para que no los mataran del todo los romanos, aquellas gentes indígenas de la península ibérica? ¿Cómo lo hicieron? Enviando un heraldo ya sabéis que era un correo, una especie de mensajero que se utilizaba para llevar las noticias. Bueno, pero este heraldo no iba como siempre con un bastón de heraldo y ya está. El heraldo, por primera vez en la historia de la península ibérica, iba vestido de lobo ibérico, por primera vez. Llevaba una piel entera de lobo ibérico. Esto lo sabemos por los historiadores romanos que explicaban con claridad que eso tenía un significado diplomático de máximo nivel. Y es que la palabra de ese heraldo bajo la piel del lobo ibérico era ley. La palabra era ley. Esa persona no mentía. Esa persona lo que decía iba a misa y era absolutamente confiable por parte del enemigo, en este caso de los romanos, ¿no? O sea, fijaros, la piel del lobo ibérico otorgaba una legitimidad y una honorabilidad que de otra manera no tenía un heraldo. A mí me parece que es un ejemplo muy bonito de lo que hemos ido perdiendo por el camino. La seriedad y el respeto a la especie, que es por la cual ahora está padeciendo lo que padece, ¿no? Vamos a ver. Bueno, las cosas todas tienen un porqué, ¿vale? No hay casualidades, hay causalidades. La Biblia se ha encargado, con el paso de los años, de convertir al lobo en un ser no solo prescindible, sino diabólico, vinculado al mal. Quizá la especie que peor sale parada después del lobo son las serpientes en la Biblia. Pero el lobo, aunque sea solamente por el antagonismo que supone que el Cordero de Dios, que es el propio Hijo de Dios, bueno, pues enfrente tiene al lobo. El lobo a lo largo de la historia ha padecido una persecución que tiene mucho que ver con la mala fama que le hemos ido
aportando y empujando, ¿no? Pero vamos a pasar de la mala fama a la buena fama. No sé si lo sabéis, pero un país tan importante como Turquía, anteriormente al Imperio Otomano y a su poderío, consideró que una loba parió a todos los turcos y turcas. Si tú le preguntas a un turco, ¿eres hijo de quién?, te va a decir, de la loba Asena. Los turcos tienen muy claro que todos ellos vienen de una loba que amamantó a un cachorro, al único niño turco que quedó después de una guerra impresionante en la frontera con China. Esta loba se llamaba Asena y es la que le ha dado la fuerza, el vigor en la sangre, las capacidades intelectuales también que dicen los turcos tener. Gracias a la loba Asena, el pueblo turco tiene un orgullo lobuno. Y hasta tal punto es así que, por ejemplo, en Anatolia, las mujeres que no consiguen quedarse embarazadas invocan al lobo, a día de hoy todavía, porque el lobo es amor, el lobo es maternidad, el lobo es familia. El lobo es todo eso y no es sanguinario y no es asesino y no es... No, el lobo es sobre todo familia, amor. No olvidéis nunca que cuando vemos una manada de lobos en el campo, los naturalistas decimos no una manada, decimos mira un grupo reproductor o reproductivo, un grupo familiar. Una manada de lobos es una familia de lobos fundada por una hembra alfa y un macho alfa, que por cierto van a estar unidos toda su larga vida, van a estar juntos, leales a ellos dos y leales al grupo. El lobo no sabe vivir solo, el lobo precisa de la vida social. Eso es el lobo. Quizá por ahí encontramos el camino del odio al lobo. Se parece demasiado a nosotros. Quizá va por ahí el asunto. Pasamos los extremos, se tocan y pasamos de la admiración y del amor al odio. Quizá por ahí esté el asunto. A ver, perdona. Bueno, también los mogoles incorporaron al Canis lupus en la matriz de su cultura y de sus orígenes. Gengis Khan, el gran Temujin, el capo de ese gran imperio que fue el imperio mogol, ya nos dice en varias obras que Khan, el término Khan, o sea, ese clan, el clan Khan, procede de un lobo azul cuya función era unir las virtudes de la tierra firme con lo etéreo del cielo. Tierra y cielo están unidos por un lobo que vigila, que es un lobo azul. Gengis Khan ya lo dice. También los mogoles. Pero las lobas como madres de los pueblos, esto es muy bonito. Estamos ahí, ¿no? Vale. Esta historia es muy interesante porque realmente, digamos que cuando uno lee sobre lobos, encuentra permanentemente y en diferentes geografías a la vez leyendas fundacionales en las que las lobas han amamantado a cachorros humanos perdidos y los han sacado adelante. El caso inmediato, si yo os pido que me digáis uno, ya sé, Rómulo y Remo en Roma, ¿no? Vale. Bueno, Rómulo y Remo en Roma. Antes de Roma, los etruscos, que también se consideraban hijos de lobos. Y yo me pregunto, ¿por qué esto? Y claro, me pongo a investigar al respecto. En el libro tenéis el fruto de toda esa investigación. ¿De dónde viene esto? No solamente a nivel etológico, porque es cierto que el lobo es un animal que profesa admiración
por la especie humana, nos observa, nos sigue, y no solo para atacarnos y comernos, no. Nos observa con un sentido, yo diría que casi intelectual. Él quiere aprender de nosotros, igual que nosotros a lo largo de la historia hemos aprendido de ellos. Puede ser que una hembra de lobo, además de comerse al niño, le dé por amamantarlo y por cuidarlo, por el instinto maternal que tienen estos mamíferos tan acusado y tan desarrollado. Pero bueno, yo en mis investigaciones todavía voy más al fondo y llego a la Grecia clásica. Resulta que el lobo en Grecia es Licos, es un dios. Este bastón que me acompaña, que me cuida, es un bastón que yo adquirí en la isla de Creta, porque en la parte continental de Grecia hay poblaciones de lobo todavía hoy. Allí el lobo, cuando ataca a las cabras que dan como resultado ese queso feta tan rico, ¿verdad? Griego. Bueno, pues cuando el lobo ataca a esas cabras, en vez de obsesionarse con el lobo, perseguirlo y machacarlo a muerte, lo que hacen los cabreros griegos es coger una navaja y una madera de fresno y ponerse a rendir homenaje a Licos. Y hacen una cabeza de un lobo, hacen algún elemento artístico que tenga que ver con el lobo. En esa Grecia es donde muchos siglos antes el lobo era considerado como especie Canis lupus un dios, pero si era una loba, por el hecho de ser hembra, de parir criaturas, de llevar adelante la vida, era doble deidad, era una diosa la loba en sí mismo, era una diosa, a la que llamaban Liqueias, porque tenían una capacidad, que eran courotrofas. ¿Qué quería decir esto? Bueno, la Grecia clásica ya nos cuenta que las lobas estaban presentes en todas y cada una de las fases de crecimiento de un niño o una niña. O sea, todos los ritos iniciáticos, tanto de una mujer como de un hombre, hasta que pasaban de la pubertad al estado de adultez, eran visionados por las lobas. Las lobas estaban ahí para cumplir una función, eran las juezas de esos rituales de asentamiento de la personalidad, de crecimiento. De ahí le viene a la loba estas leyendas fundacionales a lo largo y ancho de este planeta, porque no solo pasaba esto en la Europa occidental, si queremos la Europa más vinculada a Grecia, donde más ha ocurrido esta cuestión ha sido en la India. En la India es donde más lobas han sacado adelante a niños. De hecho, Mowgli, el protagonista del libro de la selva, ya sabéis, es un niño de verdad, fue una historia de verdad, fue un niño que se había perdido, llevaba un año prácticamente perdido y una loba lo cuidó, lo sacó adelante hasta que un grupo de cazadores blancos lo descubren y se encuentran con un niño que no podía caminar erguido, se lo encuentran, ese niño es Mowgli, y Kipling escribe el libro de la selva en base a este hecho. Aquí en España tenemos el caso fantástico y paradigmático de Marcos Pantoja, ¿no? Sabéis que esta persona fue un niño abandonado por su padre y pegado constantemente, él lo cuenta, por su madrastra, ¿no? La madre de Marcos muere, el padre se junta con una señora y esta madrastra le pega, le maltrata. ¿Y el padre qué hace al final? Vende a Marcos de niño, un chaval de 9 años, se lo vende a un cabrero. Os estoy hablando de Sierra Morena, en su zona de Castilla-La Mancha.
no en la zona andaluza, en la zona de Castilla-La Mancha. Esas sierras fragosas ocultaban historias humanas como esta que os estoy contando de Marcos Rodríguez Pantoja. Este niño es vendido a un cabrero y este señor se encariña del chaval y el chaval de este señor, hasta que al hombre le da un paro cardíaco en mitad del monte, se muere y queda Marcos solito en la sierra. Pero él recuerda haber visto a los lobos y lejos de darle miedo, cuando él se siente solo, un niño de 9 años, decide ir en busca de esos lobos para que le hagan compañía. Mejor idea no pudo haber tenido nunca Marcos que esa, porque efectivamente dio con la lobera, una pequeña cuevecita donde al fondo había 4 cachorritos tan bonitos. Sabéis que los lobeznos cuando nacen son negros, como un tizón, quizá para esconderse mejor, ocultarse mejor en el fondo de la lobera. Bueno, Marcos entró gateando, cogió aquellos cachorros, imaginaros un niño, bueno, se hizo con ellos a base de lengüetazos, de cariños y de carantoñas, y cuando estaba Agustito medio dormido allí con los cachorros en el fondo de la cueva, de repente aparece la hembra, aparece la loba. La loba traía una cierva que había matado y la llevaba para dar de comer a sus pequeños lobeznos. La loba, nada más ver a Marcos allá adentro, le gruñó, él dice que se murió de miedo, ¿no? Le gruñó y le empujó con el hocico, le empujó al fondo y acto seguido le tiró carne junto a los cachorros y todos ellos comieron juntos. Marcos desde ese momento sabe que tiene una nueva familia, una familia de lobos. Luego apareció el macho, aparecieron el resto de ejemplares que componían la manada y llegaron a convivir hasta tal punto que Marcos, por ejemplo, aullaba, lo hace todavía hoy de maravilla. Yo no he visto a nadie aullar como lo hace Marcos. Él aullaba, convocaba a la manada y cazaban juntos. La manada, de alguna manera, aprovechaba las virtudes cognitivas de nuestro querido Marcos, que aunque era un niño, evidentemente era un chaval muy inteligente. Bueno, Marcos convivió en Sierra Morena con estos lobos hasta que cumple 19 años, que es cuando la Guardia Civil un día le encuentra. Se encuentra la Guardia Civil a un chaval con el pelo largo, más allá de la cintura, las uñas larguísimas, incapaz de andar erguido, andaba a 4 patas, gruñía, era una persona muy especial. La Guardia Civil lo primero que hace es tirarle una cuerda por encima, atarlo y llevárselo. Y ahí pasan muchas cosas. Una de ellas es que hay un antropólogo francés que se enamora del caso, de la historia y que le presta especial atención a Marcos, porque Marcos, pobrecito, es maltratado, quizá por una metodología equivocada, por un grupo de monjitas. Las monjas deciden cortarle las uñas deprisa y corriendo, cortarle el pelo, intentar acicalarlo para que se parezca cuanto antes a un cristiano y no a un hombre medio lobo, ¿no? El caso es que Marcos lo pasa fatal, pero también encuentra el cariño y la atención de este antropólogo francés y posteriormente, con los años, de un policía nacional, que es la persona con la que él convive hasta que este señor se muere. Esta persona era de un pueblo de Galicia y le deja de herencia a Marcos todo lo suyo, incluida una casa que es donde vive hoy Marcos, que si no, no tendría dónde vivir. Marcos vive en un pueblo que se llama Rante, en la provincia de Ourense, en Galicia, en la casa que heredó del que fue su padre adoptivo, un policía nacional que se encariñó de él y que le cuidó. Es una persona increíble a la que yo conozco y a la que aprecio, la que tengo
tengo por él mucho cariño, porque además él considera que efectivamente lo que estamos haciendo con el lobo es mala cosa, ¿no? Para él es una falta de respeto. Seguimos un poco ubicando al lobo en el contexto cultural. Luz, el dios supremo celta. Entre los celtas, los lobos eran la luz, nada de la oscuridad. La luz era el lobo. Esta historia a mí me parece fascinante y estando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, mucho más. Fijaos, resulta que vamos a viajar ahora juntos a Beringia. Beringia ya sabéis que es ese territorio mágico donde está el estrecho de Bering. Bueno, yo en mis investigaciones sobre el lobo, más allá de lo biológico, llego al Instituto Max Planck de Leipzig, Alemania. Allí se ha desarrollado un estudio impresionante sobre neandertales y Homo sapiens arcaicos en un periodo que fue el paso del estrecho de Bering. Sabéis que el puente de Bering fue el puente por el que pasó fauna y homínidos hasta llegar a conseguir colonizar el continente americano, ¿vale? Bien, resulta que hay un periodo que se estaba investigando por los paleoantropólogos, hay un periodo que va de 900 a 1000 años en el que los homínidos dejan de cruzar el estrecho de Bering. Y no se sabía por qué. Y ahí se empieza a trabajar. Yo he tenido en mis manos informes al respecto muy bonitos. Me parece que esto que os voy a contar es realmente precioso. ¿Qué pasa? Pues que durante 1000 años se retrasa de este modo la colonización de Norteamérica porque no se atreven a pasar por allí ni los neandertales ni los Homo sapiens arcaicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué han dejado de pasar? Si las condiciones climáticas son las mismas, todos los elementos siguen siendo los mismos. ¿Qué pasa durante esos 1000 años? Bueno, lo que pasa es que la hiena manchada, que es la hiena que tenemos en África a día de hoy, y no la hiena de las cavernas, como se creía, se especializa en cazar bebés y ancianos. Y lo hace en el estrecho de Bering, lo hace en el puente de Bering. Resulta que neandertales y Homo sapiens arcaicos llegaban con sus yurtas, sus tiendas de campaña, acampaban en la noche antes de cruzar el puente de Bering, hacían unos campamentos donde, bueno, pues se deseaban suerte unos a otros para que el día de mañana que vamos a cruzar el puente no tengamos ningún problema. Y ahí era donde las hienas manchadas actuaban de manera bestial. Esto lo sabemos ¿por qué? Pues porque comienzan a aparecer un montón de huesos humanoides que han sido regurgitados, huesos que han sido regurgitados, y lo sabemos porque los ácidos estomacales de las hienas dejan unas heridas en el calcio de los huesos que los paleoantropólogos han sabido identificar como miles de homínidos consumidos, asesinados y comidos por las hienas en ese lugar. Madre mía, en aquel tiempo los neandertales se empiezan a asustar y deciden que no pasan más, y aquello se interrumpe por miedo a bajas que tenían de niños y de ancianos. ¿Hasta cuándo pasa esto? ¿Cuál es el momento en el que esto deja de pasar? Bueno, pues ese momento en el que allá por el horizonte de Siberia hacia acá aparece el Homo sapiens actual. ¿Con quién? Con los lobos, acompañado de lobos.
Cuando el Homo sapiens se hace acompañar por los lobos, digo yo en mi libro, el miedo cambia de bando. Y entonces las hienas empiezan a sucumbir ante un animal social mucho más ágil, un cazador en equipo maravilloso como es el lobo. Bien, el lobo ibérico lo que hace es matar hienas. Vamos, el lobo ibérico, el lobo gris, el lobo ruso y el lobo ibérico también, ¿no? El Canis lupus. Es el gran colaborador para que los homínidos se abracen y crucen sin miedo ya el estrecho de Bering. Esto se ha estudiado en el Instituto Max Planck de Leipzig, Alemania, ¿vale? Resulta que es una pena, pero el Homo sapiens siempre hemos creído que ha sido la masa gris la que nos ha hecho prevalecer y triunfar por encima de todas las especies, ¿no? Yo lo digo con mucha rabia en este libro, no fue la masa gris, fue la masa negra de la codicia, del egoísmo, de la maldad, no de la malicia, de la maldad que tenemos y que no tiene ninguna otra especie. Somos incapaces de compartir y somos malos, somos chungos, chungos de origen. Esto ya lo decía un libro de la década de los 70, El gen egoísta. Ya nos explica cómo diríamos que las cualidades genéticas del Homo sapiens conllevan unas dosis de codicia y de egoísmo que pueden llevar a cabo auténticos crímenes. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Pues porque fijaros la situación. Los neandertales, estoy convencido que se abrazaron a los Homo sapiens con lágrimas en los ojos. ¡Ay, gracias, gracias! Nos habéis ayudado a pasar, gracias. Bueno, ¿qué pasó con los neandertales y el Homo sapiens? ¿Qué pasó unos simples años después? Tuvimos relaciones sexuales y no procreativas solamente con ellos, bueno, supongo y entiendo que en plan lúdico, y después de esas relaciones sexuales, poco a poco fuimos acabando con ellos. Acabamos con ellos de manera directa, hubo asesinatos directos, posiblemente, pero desde luego de una forma evidente. El tándem Canis lupus y Homo sapiens era insuperable. Ese tándem era insuperable con respecto a lo que es la acción cinegética. O sea, el neandertal perdió la baza, porque las presas que él quería cazar ya las cazaba previamente Homo sapiens y Canis lupus. Rinocerontes lanudos, mamut, bisontes. Ahí sí que ya podía el hombre cazar con tranquilidad teniendo a su lado a los lobos. Al respecto, también me pongo a trabajar sobre cuál fue el proceso por el cual el hombre entró en contacto con el lobo, que no fue una domesticación, que fue pura impregnación, puro Konrad Lorenz. O sea, el Homo sapiens no buscó ejemplares adultos de lobo para domesticarlos, no. Lo que hicieron las mujeres del Homo sapiens, la hembra del Homo sapiens, la única capaz de ello, fue capturar cachorros lobendos e impregnarlos. Fue un proceso de impregnación absolutamente claro, incluso amamantarlos de tal manera que esos lobendos consideraran al hombre su familia. Y así fue como se dio un hecho que a ambos interesaba. Al hombre le interesaba tener la protección y el colaborador perfecto en la caza, que era el Canis lupus. Pero al Canis lupus, que sabéis que es un carroñero oportunista, le venía de maravilla compartir las pitanzas con el Homo sapiens. Entonces ambos se juntaron, pero además se juntaron de manera muy bonita, porque yo me imagino a esas hembras de Homo sapiens
llegando al aguardo con 3 cachorros de lobo, con 3 lobeznos, y ponerlos allí en aquel refugio para que convivieran juntos y poco a poco ir educándoles. Me parece algo precioso. Sabéis que en este sentido hay estudios muy bonitos, también aparecen en mi libro, sobre lo que ha sido la comunicación no verbal. La comunicación no verbal ha sido fundamental para conseguir entrar en contacto entre lobos y hombres. Si yo tengo que cazar un rinoceronte lanudo rodeado de lobos, lo que no puedo es estar gritando vamos, para allá, a la derecha, a la izquierda. Yo no puedo hacer eso porque el rinoceronte lanudo se va a pirar, está claro, ¿no? Entonces vamos a buscar otras fórmulas. La comunicación no verbal. ¿Cuál es el elemento de vuestra morfología más interesante en cuanto a comunicación no verbal? A ver, vamos a pensar entre todos. ¿Cuál sería? Las manos, por ejemplo, sin duda es uno de ellos. Yo ahora que tengo hemiplegia, esta no puedo comunicarme con ella, pero las manos siempre nos han ayudado en ese proceso. El jau al indio Jerónimo jau, ¿no? Es hola, voy sin armas, ¿cómo estás? Hola, te doy la mano y te estoy demostrando que no tengo cuchillos, no tengo espadas, ¿no? Por eso nos saludamos así, de esta manera. Los ojos, indudablemente. Los ojos, la faz del Homo sapiens es muy interesante porque tenemos el blanco de nuestros ojos muy especial, que por cierto ningún primate, ningún póngido, orangután, chimpancé o gorila lo tienen como nosotros. El blanco de nuestros ojos permite perfectamente apreciar el iris y la pupila. Si nuestro blanco de ojos fuera más oscuro, sería muy difícil. La verdad es que los lobos, con solo mirar la cara y los ojos de las personas, ya entendían si una persona estaba enfadada, si una persona estaba asustada, si le quería ordenar algo, solamente con los ojos ya valía. Se ha comprobado que en el chimpancé, por ejemplo, las crías de chimpancé nacen con la conjuntiva blanca, también como nosotros, pero a los 6 meses de edad comienza a oscurecerse hasta casi ponerse de color cacao, de color marrón, pero muy oscuro. El chimpancé, un animal que tanto se parece a nosotros. Esto también se ha estudiado con relación a lobos y a personas. ¿Qué hizo este ser de la masa gris, que digo yo, egoísta y codicioso, con el lobo, igual que con el neandertal? ¿Qué hizo después? Bueno, una mañana se levantó con el pie torcido y le dijo al lobo, oye, mira, te voy a contar una cosa, mira, esta carne que yo he domesticado, estas cabras, estas ovejas, estas vacas, y la carne que hay en el monte es mía, ¿vale? Si te acercas a ella te mato, ¿vale? Y así es como el hombre acabó con el pacto de colaboración y de amistad entre personas y lobos. Así de claro y así de triste, ¿no? Por desgracia, esta es una historia que tiene que ver con muchos complejos. Tenemos muchísimos complejos, ¿no? Vamos a ver. Los cuentos de niños escritos por adultos son muy peligrosos porque tú dices, coño, Caperucita Roja, un cuento para niños. Sí, pero lo ha escrito un tío fumando en pipa, con barba y absolutamente recalentado. Entonces, cuidadito con lo que escribe ese señor, ¿eh? A ver si va a resultar que este cuento, Caperucita Roja, que la saco a colación porque desde Freud a Jung y a tantos otros psicoanalistas lo han tenido siempre presente como obra a investigar. Porque Caperucita Roja es sobre todo y fundamentalmente un cuento erótico, ¿vale? Es un cuento para mayores, cuidado.
Es un cuento para mayores que proliferó por toda Europa de manera impresionante, con niños analfabetos, obviamente por un tiempo muy oscuro y muy complicado. Fijaros hasta qué punto esto es así, que en Alemania, que todo lo clasifican, resulta que el cuento de Caperucita Roja, cuando sale, que tiene un gran éxito, a la hora de clasificarlo, no lo clasifican como cuento de hadas. Por ejemplo, Blancanieves y Cenicienta está ahí metido, en el grupo de los cuentos de hadas, ¿vale? Pero a Caperucita Roja no. La llaman con esa palabra tan larga y tan alemana que veis ahí abajo, ¿no? Schuldenmarchen. Bueno, esa palabra en realidad quiere decir pautas sociales de comportamiento para jovencitas. Sobre todo, no habléis y no os relacionéis con extraños. Eso es lo que quiere decir. Y ahí es donde clasificaron a Caperucita Roja, en una especie de manual de instrucciones social que alerta a las jovencitas en plena pubertad de que no se deben relacionar con hombres desconocidos. Por eso cuando la madre le dice a Caperucita, cuando vayas a llevarle a la abuela la cesta y pases por el bosque, ten cuidado, no te vaya a comer el lobo. Bueno, el lobo le va a comer, ¿qué quería decir eso? Ten cuidado, no te vayan a violar, hija mía. Y el lobo se lleva una vez más el palo. El lobo ahí no pinta nada, es un rollo humanoide, 100%. No pinta nada el lobo ahí. Ahí lo que sí pinta es el rojo del Chapeau Rouge, que es como se llamó por primera vez el cuento del Chaperon Rouge. ¿Por qué es rouge el chaperón? ¿Por qué la caperuza es roja? ¿No será por la menstruación, por ejemplo? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Freud. Freud lo explica igualmente, ¿no? Efectivamente, es una niña que puede quedarse embarazada. Cuidado, ahí está el peligro. El lobo se la puede comer, se puede quedar embarazada, porque ya está en plena pubertad. Yo, sinceramente, no me niego a que cualquier persona lea Caperucita Roja. Solo faltaría que yo fuera a censurar algo así. Lo que sí me cabrea mucho y me pone muy serio es haberme encontrado tantas veces en los despachos de los directores generales y de los consejeros de medio ambiente de las comunidades autónomas el libro de Caperucita Roja allí colocado. Eso es lo que no soporto. Que una persona que tiene la obligación de cuidar de nuestra biodiversidad y de nuestro patrimonio natural eche mano de Caperucita Roja cada 2 por 3. Eso no puede ser. Hay muchas cosas que cambiar. Seguimos, por favor. Perdón, no, si seguimos, si soy yo el que lo tiene que dar. Vale. Licantropía y LSD. También la licantropía forma parte de esta colección de temas relacionados con el lobo que no son para nada correctos, porque han tenido consecuencias, porque la estigmatización del animal ha superado a los siglos y le va a llevar a la extinción todavía. Esta es una historia muy bonita que yo he investigado a fondo y que me parece maravilloso. Resulta que el centeno, cuando se produce en un territorio donde hay condiciones de mucha humedad, resulta que genera un hongo, el Claviceps purpurea, el cornezuelo. Es un hongo que está en la espiga del centeno. Resulta que de ese mismo hongo, en el año 1938, en un laboratorio suizo, se sintetizó por primera vez
el LSD. Por primera vez salió del cornezuelo, directamente. La droga de la psicodelia, la droga de los años 70. Bueno, ¿a dónde nos lleva esto? A mí me lleva a pensar que durante la Edad Media, en muchísimos países de nuestro entorno y por supuesto en nuestro propio país, había un montón de toxicómanos involuntarios, sin saberlo, pero que comían pan de centeno todos los días y que cuando comían ese pan de centeno todos los días eran capaces de mirarse el brazo y verse pelos en el brazo y decirte, oye, parece que tienes los colmillos hoy más largos que otras veces, y tú tirarte a su cuello y morderle el cuello. Claro, estaba todo el mundo con un colocón impresionante. Esto en la Galicia profunda de Romasanta, por ejemplo, el famoso hombre lobo gallego, esto es, verde y con asas, desde mi punto de vista. Bueno, resulta que hemos tenido casos de licantropía en Francia hasta el año 1951, hasta hace nada. Condiciones climáticas muy similares a las gallegas, por ejemplo. Si a esto le sumamos el hecho de que en algunos casos algunos seres humanos vienen con problemas serios al mundo, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero Romasanta ya sabéis que es el hombre lobo gallego por antonomasia. Fue un caso real, fue el primer asesino en serie de la historia de España. Romasanta es bautizado como niña, ¿vale? Es una niña cuando nace y es bautizado así. Pero Romasanta tiene un problema de género, de identidad de género muy serio. Él y su familia. Y esta persona, por un motivo relacionado con estos recovecos de la psicología, decide comenzar a matar, especialmente mujeres. Mata y mata y mata y echa la culpa al hecho de que se convierte en hombre lobo. Y dice, no, yo no he sido, yo es que soy un lobo y tal. Y una vez más le carga el mochuelo, le carga el muerto al lobo. Esa era la licantropía. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. ¿Sabéis cómo se curaba este problema de la licantropía? Haciendo el camino de Santiago, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por cuestiones de fe y religiosas? No, por cuestiones nutritivas, nutricionales, claro. Se pasaba de consumir pan de centeno a pan de trigo candeal. Y entonces todas las mañanas tu tostadita, en vez de ser con pan contaminado por el hongo, era una tostada de trigo candeal y así se curaba la gente, ¿no? Las cosas a veces son bastante más sencillas de lo que nos creemos. Por cierto, la psicoantropía es una cuestión conocida por la psicología clínica que consiste en que las personas se creen que se han convertido en un animal. Esto ha pasado toda la vida. Lo que es cierto es que no es lo mismo que yo me convierta en un conejo y tú en un canguro, Josefina, que en lobos. Si ya nos hemos convertido en el animal que ya está estigmatizado como fiero, como feroz, como sanguinario y malo, lo que vamos a hacer tú y yo es morder cuellos y perseguir a la gente. Pero claro, si yo me considero un conejo, lo más que puedo hacer es comerme una zanahoria, ¿no? En fin, quiero decir que los psiquiatras ya conocían estas cualidades de algunas personas de creerse convertirse en animales, y esto de la licantropía tiene que ver la Biblia, que lo relaciona con el diablo. Lobo y diablo son la misma cosa, etcétera, etcétera. Pero no olvidéis nunca, claviceps purpurea, LSD, ¿vale? No lo olvidéis. Ya sabéis lo que significaba el LSD. ¿Cuántas personas
saltaron de un 10º piso creyéndose que volaban como un buitre y se tiraban y se mataban, ¿no? Bueno, pues yo estaba cenando en mi casa de la aldea galega y consideraba que tenía unos pelos muy largos aquí y que me estaba convirtiendo en lobo, ¿no? Por ahí creo que va el asunto. Esto es muy interesante porque a mí me llevó a una serie de conclusiones que ahora os contaré. Vamos a ver, Muhammad ibn Mardanis es una figura esencial de Al-Ándalus, ¿vale? Estamos hablando de un rey de la taifa murciana muy importante en España, que era considerado por su inteligencia, por su diplomacia, por su sentido de la organización, por su capacidad de trabajar en equipo, el rey lobo. Así lo bautizaron en aquella época. Los cristianos castellanos le llamaban el rey Lope. El resto del universo le conoció como el rey lobo. Esta persona tenía unas cualidades de carácter social, que no guerrero, social, muy grandes. Era una persona que puso en funcionamiento una maquinaria económica que dio mucho bienestar a la región de Murcia en su conjunto, no solo a la ciudad de Murcia. Fue la persona que introdujo la morera y el gusano de seda en Murcia. Por ejemplo, Mohammed, esta persona, el rey lobo, puso en funcionamiento un maravedí lupino, una moneda que era como el euro, que lo mismo valía para comprar en Génova una cosa que en Cataluña, o sea, en toda Europa se manejaba esta moneda del rey lobo. Fue una figura muy importante. Voy a contaros algo que tiene mucho que ver con mi historia personal y la historia de cómo se ha fraguado este libro. Yo tengo la gran suerte, la inmensa suerte de estar hoy junto a todos vosotros. Para mí es un placer y una suerte. Salvé el pellejo, no sé cómo, pero lo salvé. Yo era hombre muerto, estaba claro. Derrame cerebral muy serio, 2 meses en estado de coma, más allí que aquí. Eso me ha hecho volver con una hemiplegia que me da problemas de movilidad serios, claro, y diarios, y sobre todo con un daño cerebral adquirido. Daño cerebral que me complica mucho a la hora de concentrarme, a la hora de organizar, a la hora de investigar y de trabajar. Bueno, se supone que yo cognitivamente no debería tener la actividad que tengo, y la tengo. Tengo una actividad intelectual enorme. Delictus aquí he escrito y publicado 5 libros de momento. Pero esto, ¿cómo ha sido posible, Luismi? Si tienes unos daños cerebrales muy profundos en tu cerebro, ¿cómo ha sido posible? He tenido ayuda. Yo soy una persona, me atrevo a utilizar la expresión, soy agnóstico practicante, entonces la voy a emplear. Soy una persona bendecida. A mí se me ha bendecido. Cuando estaba en el estado de coma yo he tenido una serie de revelaciones que me han ido orientando y abriendo puertas. Este libro a mí me lo han dictado y este libro me lo ha dictado el lobo. No quiero que salgáis corriendo pensando, mira, Luis me ha entrado en una crisis psicótica. No, os voy a explicar. Sabéis que a Beethoven, salvando la distancia, cuando tenía en torno a 40 años, en una ocasión le preguntaron, oiga, ¿usted cómo es capaz de poner en pie la 9ª sinfonía? ¿Cómo la escribe usted? Y dijo Beethoven, no, yo no la escribo, no, yo no la he compuesto, yo la copio, dijo Beethoven. Yo copio eso que está ahí, lo copio, eso es lo que yo hago.
¿Por qué? Porque Beethoven había conectado a través de la meditación y de una determinada forma de vida con la supraconciencia. La supraconciencia es algo que todos aquí tenemos, pero que yo he tenido la suerte en mi estado de coma de percibir, de ver, de entender. Yo he tenido esa suerte. Todos aquí tenemos la conciencia local, que es vuestra alma, como queráis llamarlo, vuestro espíritu, todos la tenéis. Pero en un momento determinado en el que uno abandona ya su cuerpo, lo aparca porque su ciclo vital ha acabado, en ese momento aparece la supraconciencia. Y la supraconciencia es la que te une a un árbol, a una planta, a un mosquito, es decir, la que te da de verdad la auténtica sensación de pertenecer a una biocenosis, algo que yo intelectualmente tenía muy claro, pero que viví, que vi y que sentí en esta experiencia. Conocéis sin duda, no sé si me he cargado el vale. Sí, perdona. Conocéis sin duda, claro, la teoría Gaia, ¿verdad? Claro. Ya sabéis que Gaia es una teoría que dice que el planeta Tierra es todo él un organismo y que nosotros formamos parte de ese organismo. Bueno, yo en mi estado de coma me sentí como un glóbulo rojo de Gaia, del planeta Tierra, como parte celular del planeta Tierra. ¿Por qué os cuento todo esto? No es una mera exhibición. Os lo cuento porque, hablando del hongo del cornezuelo, cuando yo escribí ese capítulo que está aquí, yo recuerdo que me acosté con en torno a 10 páginas escritas sobre la licantropía, el cornezuelo y tal. Y me faltaba algo, me estaba faltando algo. Y me acosté preocupado porque no redondeé el capítulo, no estaba redondo. Me meto en la cama y cuando estoy dormido ya, lo prometo, con Mónica a mi lado, y yo estoy dormido, no estaba en un duermevela, estaba ya dormido profundamente, recuerdo que en este oído una voz rasgada así me dice, no eres trigo limpio, me dice, no eres trigo limpio. Y yo me despierto así, hostia, digo, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces la molesto a Mónica, que Mónica está harta de mí, yo la molesto. Digo, cariño, ya lo tengo, ya lo tengo. Dice ella, dice, ¿qué tienes que? Digo, no eres trigo limpio, ya lo tengo. Dice, pero bueno, ¿qué dices? Alguien me chivó al oído la frase que yo necesitaba para continuar. Porque a partir de ese no eres trigo limpio, me voy al ordenador 3 de la madrugada y me escribo otras 20 páginas sobre el tema. No eres trigo limpio no era no eres trigo limpio, era no eres centeno limpio. No eres centeno limpio. Eso quiere decir persona no confiable. Alguien en quien no puedes confiar no es centeno limpio, porque tiene el hongo. Pero entonces me pongo a escribir y a investigar en esa noche y me aparece en la lengua de William Shakespeare, me aparece una palabra que soy incapaz de pronunciar, un palabrejo al estilo alemán, largo, en inglés, con la que los ingleses denominan al lobo de toda la vida. Ahora que ya no lo tienen, también lo extinguieron, lo persiguieron hasta la extinción. Y es persona indigna de confianza. Esa es la palabra. Indigno de confianza. Así es como los ingleses llaman al lobo. Lo que quiero deciros es que ese capítulo yo lo redondeé gracias a la ayuda que yo he tenido del lobo que me ha ido guiando, me ha ido dirigiendo. Sé que esta casa es una casa de ciencia y sé que estas cosas paranormales suenan muy raras, pero como soy una persona agnóstica, como no le he otorgado nunca en mi vida
ni 2 centímetros de terreno a la sugestión y a cuestiones que yo consideraba que estaban fuera del dogma científico, no del dogma de fe, pues como eso he sido yo siempre y ahora soy otra cosa por la situación por la que he pasado, me encargo de contárselo a todo el mundo. Yo tuve lo que se llama una ECM, una experiencia cercana a la muerte, que sabéis que hoy están siendo investigadas muy a fondo por diferentes universidades e instituciones científicas de todo el planeta. Porque, bueno, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Somos esto, somos física y algo de espiritualidad, ¿no? Somos las dos cosas. Por eso el lobo también merecía todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, ¿no? No podía seguir siendo que el lobo siguiera pasando las canutas. A ver, más simbolismo en torno al lobo. Yo llevo aquí, mirad en mi cuello, llevo esa moneda. Esa es una moneda que se hacía en la ceca de Iltirta. Iltirta era Lleida. El Lleida de hoy era Iltirta en la época íbera, siglo II antes de Cristo. Teníamos 2 cecas que fabricaban moneda muy importantes en España. La de Iltirta, que es la actual Lleida, y la de Iltirraca. Iltirraca, que está en los cerros de Úbeda, en Úbeda la Vieja. Ahí estaba Iltirraca, que los íberos llamaban la ciudad del lobo, era la capital del lobo. Y entonces estas monedas son ases íberos. Era la moneda más importante de los íberos. Y una moneda además que permitió en la época posterior romana, los romanos permitieron que por una cara fuera la efigie del César y por otra un lobo de cuerpo entero. O sea que si había un animal simbólico y de prestigio en la cultura íbera, ese era el lobo ibérico. Por eso me da tanto asco y me deja tan perplejo la persecución y el deterioro de la imagen del lobo, que me parece absolutamente inadmisible. Entre otras cosas por esto. El lobo ibérico es considerado por el pueblo íbero, o sea, por todos los que estáis aquí esta tarde y por mí, psicopompo principal. ¿Qué es un psicopompo? El psicopompo es nada más y nada menos, es una palabra griega muy bonita, psico, alma, pompo, el que conduce las almas. El psicopompo es el que se encarga de guiar las almas de los difuntos al más allá, al inframundo, porque las almas evidentemente no pueden quedar perdidas, ¿no? Entonces las almas tienen que encontrar su camino. Bueno, el psicopompo principal en la península ibérica fue el lobo ibérico. Yo que he convivido con muchos pueblos indígenas en Amazonia, por ejemplo, es el jaguar, no cabe ninguna duda, ¿no? En las diferentes culturas los psicopompos son, por ejemplo, en el antiguo Egipto, Anubis, un chacal, por ejemplo. Los psicopompos son mariposas, por ejemplo, o las valquirias. Las valquirias eran unas mujeres preciosas que recorrían los campos de batalla vikingos, iban recogiendo a las almas y las acompañaban también al inframundo. Sabéis que los romanos, una de las cosas que hicieron muy bien fue copiar a los griegos casi todo. De hecho, los griegos ya durante siglos enterraban a sus muertos con una moneda debajo de la lengua. Era el óbolo. El óbolo era una moneda que se metía debajo de la lengua del difunto para que Caronte, el barquero que cruzaba a las almas, a ese difunto, lo cruzaba de la orilla
de los vivos a la de los muertos, pues cobrara. Con el óbolo cobraba el viaje. Si el óbolo se te había olvidado y no se lo habías puesto a tu padre una vez fallecido, tu padre quedaba como alma en pena recorriendo la laguna Estigia durante 100 años. Y eso es lo peor que le puede pasar a un difunto. Yo no lo sé porque no lo soy, ni quiero serlo, pero debe ser algo realmente jodido, ¿eh? Entonces los psicopompos cumplen una función muy bonita y sagrada. Aquí está lo que para mí considero que es la verdadera amenaza para el lobo ibérico. Seguramente habéis oído muchas veces: Luis Miguel está mintiendo, el lobo ibérico no está en peligro de extinción. Esto se dice permanentemente, que no es un animal en peligro de extinción. Y yo me niego a aceptarlo, porque el lobo está en extremo peligro de extinción, y lo vais a entender. El lobo tiene un problema de variabilidad genética muy serio. El problema del lobo no es del número de lobos, es de la calidad genética de sus poblaciones. Los lobos en la península ibérica, en la década de los 70 del siglo XX, estuvieron a punto de extinguirse y entraron en un cuello de botella genético. Ese cuello de botella se ha estudiado hasta la saciedad. ¿Cómo salió el lobo del atolladero de la extinción en los años 70? Reproduciéndose familiarmente, a través de la endogamia. Se cruzaron hermanos con hermanas, primos con primas, había consanguinidad. Y eso hace que el lobo hoy, en la península ibérica, esté en extremo peligro de extinción. Cada ejemplar que se abate, cada ejemplar que se mata, lleva una carga genética absolutamente imprescindible para que la especie se recupere. Tiene un problema de variabilidad genética muy serio y esto le convierte en un ser realmente frágil. Yo lo comparo siempre con un cristal de Bohemia, una copa bien bonita, muy bonita, parece poderosa, pero haces así, le das un golpe y se rompe ese cristal de Bohemia. Mirad, tenéis que saber que en la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde está la mayor población de lobo ibérico y de lobo, yo diría que de toda Europa, no más de 100 ejemplares. Cuidado, ¿eh? No, es que la culebra está llena de lobo. 90, 100 ejemplares. Entre 90 y 100 ejemplares hay en la Sierra de la Culebra. Bueno, este año por primera vez se han detectado ejemplares de lobo ibérico con leishmania, leishmaniosis, por primera vez en la historia, este año ya. Fijaos lo que os voy a contar. Resulta que la leishmania es una enfermedad que afecta a nuestros perros hasta el punto de matarlos y afecta también a muchas personas. En el caso de Brasil, donde yo he vivido, yo he visto personas con leishmaniosis, con unas úlceras que te dejaban ver el hueso en la pierna de una persona o en el brazo. Aquí en España todavía, evidentemente, no llegamos ahí. Pero es una enfermedad muy seria. El mosquito flebótomo es el que transmite la leishmania. No teníamos flebótomos, pero por mor del cambio climático, por la emergencia climática que tenemos en marcha, tenemos ya flebótomos en España trabajando. Por ejemplo, la isla de Menorca, o sea, hasta la insularidad la han superado estos insectos. Han llegado a la isla de Menorca y hoy hay leishmania en Menorca a tope. Vale. ¿Qué pasa cuando dejamos que una población tan vulnerable de un cánido silvestre como es el lobo tenga que convivir con la tradición cinegética de la provincia de Zamora, donde las realas sueltan centenares de perros para que se muevan con total tranquilidad por la Sierra de la Culebra y en muchas ocasiones se pierdan, no sean recogidos y no solo queden como perros asilvestrados capaces de atacar al ganado o a las personas,
sino que sean animales con los que el lobo se hibrida. Ya sabéis que hay hibridación entre el Canis lupus signatus y el perro, a través de los perros de Reala. Pero ¿qué pasa cuando esos perros de Reala no están adecuadamente monitorizados desde el punto de vista veterinario? Cuando no han sido vacunados idóneamente, cuando portan moquillo, por ejemplo, y cuando defecan sin parar en el territorio del lobo. Y en sus heces están todos los virus y todas las bacterias que van a matar en 2 semanas a nuestros lobos. ¿Qué pasa? Que es insoportable, que el lobo ibérico va a morir por este tema. El lobo ibérico va a morir microscópicamente. Un pastor alemán con moquillo paseando una tarde por Villar de Ciervos va a contaminar a 5, 6, 7 lobos ibéricos y por tanto va a caer toda la población por ahí. Cuidado, es muy serio de lo que estoy hablando. Estoy recordando ahora mismo el caso que cito en el libro de la pantera de Florida, por ejemplo. La pantera de Florida es una subespecie de puma que en Florida, en Estados Unidos, está considerado un animal símbolo de aquellos pantanos, de aquellos territorios. ¿Sabéis cuándo ha estado a punto de extinguirse la pantera de Florida? Cuando los gatos, las colonias felinas de gatos domésticos abandonados, han empezado a contagiar la leucemia felina. Y esa pantera de Florida ha estado al borde de la extinción por la leucemia felina. Una amenaza microscópica, cuidado. ¿Sabéis cuándo el lince ibérico, que ahora todos se cuelgan medallas, hemos salvado al lince? ¿Sabéis cuándo el lince estuvo a punto de extinguirse? Que yo lo supe, en aquel momento no lo conté en los medios de comunicación como era mi obligación, para no romper todo el proceso en el que yo sé que se estaban dejando la vida Miguel Ángel, Simón y todo su equipo. Pues fue cuando aparecieron los primeros ejemplares de lince ibérico afectados por la tuberculosis bovina, por ejemplo. Tuberculosis bovina que mató a varios ejemplares de lince ibérico y que en Sierra Morena Oriental, porque esto en Doñana estaba claro, con los caballos en la marisma, con el rocío, qué bonito el rocío, ole, ole el rocío, ole la tuberculosis bovina cada año, qué bonito. Bueno, ahí la tienes, ¿no? En Doñana, en el Parque Nacional, sabíamos que podía pasar con el lince y de hecho pasó. Pero luego saltó a Sierra Morena Oriental, donde estaba la relíctica población del lince ibérico que ha salvado al lince en toda la península. Estuvo al borde de la extinción, no por la falta de conejo, no por el problema que tenía ya el lince, sino por estas zoonosis que transmite el ganado o en este caso los perros de caza. Cuidado con esta cosa, que es muy seria. Por eso debemos seguir luchando para que, por ejemplo, la Sierra de la Culebra, Juancho, esto te lo digo a ti en petit comité, ¿vale? Pero para que la Sierra de la Culebra deje de ser reserva regional de caza. No debe ser un santuario del lobo ibérico, a su vez, a la par, reserva regional de caza. No debe ser. Y yo voy a dejar mi vida en este asunto y mi empeño en ello. Bueno, aquí me paro, ¿vale? Tú dime a qué hora acabamos. Tenemos que estar fuera a las 9. A las 9, vale, son y media. Tenemos que estar fuera a las 9, pero hay tiempo para un par de preguntas. Preguntas, por favor. Yo quería saber, entonces, ¿el futuro del lobo ibérico? Mira. Buenas noches. Quería saber, ¿tiene futuro el lobo ibérico? Sí, mira, te voy a decir algo que debía haber dicho desde el principio. Yo me lo prometí a mí mismo
y no lo he hecho, me he ido por los cerros de Úbeda, me he ido a Irtirraca. Es el tema del compromiso científico, fundamental. Mira, el lobo ibérico hoy tiene el mayor grado de protección en este país que nunca jamás ha tenido. Y esto lo digo especialmente para el mundillo ecologista y conservacionista de este país al que yo pertenezco, que llegó a creerse en un momento determinado que Félix Rodríguez de la Fuente había protegido al lobo. No, el lobo estaba desprotegido, al lobo lo estaban achicharrando a balazos, lo estaban matando en pos de su exterminio. Pero ahora sí, el lobo ahora sí está en el Lespre. Ahora sí que ya por fin podemos decir que un niño español en un colegio de España, al estudiar el patrimonio natural de este país, va a leer lobo ibérico. Va a estar el lobo ibérico en esa lista que tú como español tienes derecho a que quede reflejada legal y administrativamente, que es la lista de tus especies protegidas por ley. ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque nos hemos empeñado y nos hemos dejado la vida en ello miles de personas, entre las que estáis vosotros sin duda, para conseguir que el gobierno de este país metiera en su agenda política al lobo, para conseguir que en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su ministra Teresa Rivero, su secretario de Estado, Hugo Molán, decidieran que no podían dejar de hacer caso a la sociedad que estaba apoyando al lobo. Porque lo que ha hecho Lobo Marley y otros colectivos ha sido poner en valor al lobo. Era mi única función, no hay otra. Yo no quiero estudiar más censos de lobo, ni quiero saber sobre su comportamiento, más cuestiones, mientras yo no tenga asegurado el respeto social al lobo, la recuperación de su prestigio. Eso era lo más importante para mí. Y eso ya lo hemos conseguido. Entonces, tenemos lobo para rato si conseguimos seguir dando fortaleza y coherencia a nuestros gobernantes, al gobierno actual, que ha demostrado que no le tiemblan las piernas y está luchando contra viento y marea, con la participación de diputados como mi querido Juancho López de Uralde, que en realidad él tuvo una parte muy importante de esta cuestión, que era convencer dentro de ese contexto, del contexto complicado y farragoso de la política. Cuidado, muy difícil. No, Luismi, pero ¿por qué os metéis en política? No, a mí me lo dicen todos los días. Pero Luismi, si la naturaleza es salir al campo con los prismáticos y tu cuadernito, ¿para qué te metes en política, coño? Y tal. ¿Cómo que para qué te metes en política, imbécil? No ves a Ursula von der Leyen, no ves a la extrema derecha cómo la tienen tomada con el lobo. Entonces yo sinceramente estoy contento, orgulloso y de algún modo tranquilo en la situación actual, sin bajar la guardia. Pero con un gobierno decidido en una cuestión muy sencilla, proteger al lobo ibérico es una cuestión de carácter patrimonial. No tiene nada que ver con la ganadería, no es un hecho ganadero. O sea, no hay que hablar este asunto y acabar mezclando churras, merinas, cabras y vacas por medio. Esta es una cuestión de decencia. Un país tiene un patrimonio natural inalienable y ¿qué tiene que hacer? Protegerlo, conservarlo, para los no nacidos, para los españolitos y españolitas que no han venido al mundo, para que cuando vengan sean las personas que escuchen el aullido del lobo en el monte, ¿no? Miguel, gracias y enhorabuena y gracias. Y el lobo le da las gracias. Gracias a ti, amigo. Que yo tengo muchas, no sé por qué al empezar en tan poco tiempo. Primero, es verdad que en Asturias el tema ganadero con los lobos
No sé si se puede hacer, que acabas de decir que no hay que centrarlo en ganadería, vamos, lo comparto totalmente porque es patrimonio el lobo. Pero justo ayer había un premio al mejor largometraje asturiano que se proyectaba en Gijón, que bueno, pues los pastores han desaparecido por el lobo. Entonces, este documental se proyectaba ayer y yo, cada asturiano que conozco, pues todos odian el lobo. Entonces, a lo mejor hay que objetivizar. Pues mira, bueno, no se puede generalizar, lo retiro. Pero bueno, tú lo conoces mejor. Tienes razón, totalmente. Ya le explico después. Sí, totalmente. Yo muchos. Sí, no. bueno, no podemos aceptar eso porque, para empezar, es una mentira del tamaño de este edificio. O sea, ya lo sabes. Eso de que el yobu ha acabado con los pastores, no. Yo hoy, en mi chat de Lobo Marley, con mis compañeros de Lobo Marley, les he puesto el tráiler de esa película producida por Wanda, que es esa idea chupiguay de la naturaleza. No hay problema, Luismi, te metes en política. Si la naturaleza es muy bonita, si Asturias es preciosa, el Orobayu es maravilloso y los cojonus, digo yo, coño, no. No, hombre, Asturias es mucho más que la belleza esta. Cuidado. Entonces sí, Wanda ha producido Los últimos pastores, se llama la película. Y si quieres te digo qué he dicho yo en el chat y qué me han dicho mis compañeros, porque ya no lo sabemos todo esto, ¿no? Mira, es muy interesante, pero... Jolín, no lo encuentro ahora, me cago en la mano. Bueno, digo yo... A ver. Se me ha perdido esto, ahora no lo encuentro. Bueno, digo yo, cine buenista, cuidado. A la vista, cine buenista, cuidado, ¿eh? Eso les digo. Una puntualización. Yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto en que se haya recuperado el prestigio social del lobo. Tu charla me pareció buenísima, yo te felicito, y tus investigaciones van mucho, o sea, es una loa del lobo, muy admirable. Lo que pasa que es como, yo lo veo también como un lamento, ¿no? Un lamento, todo a lo largo de la charla fue un lamento. Sí. Entonces yo creo que es fundamental, si se quiere abordar el problema del lobo, hacer un estudio de todos los problemas que tiene el lobo. Un problema de imagen, desde luego que lo hubo. El segundo punto que pusiste, que en cuanto al prestigio social, yo creo que es el fundamental que hay en este momento. Entonces, ese problema tiene muchas ramificaciones y yo, vamos, la pregunta mía iría por tu opinión sobre cuál sería la guía en ese laberinto de problemas sociales. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo que pasó, vamos, lo ves en Facebook, había un ganadero de Mones que dice que tiene un gran rebaño de cabras y alguna oveja creo que tenía también, y que venían los lobos, que él tiene mastines y que, bueno, que actuaban con tanta inteligencia que había una parte de la manada de los lobos que distraían a los mastines llamándolos para que viniesen otros, mientras tanto ellos estaban fuera y acababan con sus cabras. Claro, el hombre estaba desesperado y esto impacta mucho en la gente, el ver el problema, que dicen, bueno, que pongan mastines, que los cuiden y tal, y ni siquiera de esa manera. Bueno, eso es un problema. ¿Qué pasa con esta ganadería? ¿Hay que fomentar esta ganadería? Por otro lado, estoy casi seguro que este ganadero que tiene tantos monos, yo creo que me lo dijo Surde, que era una ganadería fomentada a base de subvenciones. O sea, era un chupador de subvenciones este ganadero por detrás, ¿no? Entonces, bueno, hay otro problema que es que el lobo pues había desaparecido
de los picos de Europa prácticamente solo quedaba en Amieva, algún ejemplar, y querían acabar con ella. Y aparecen zonas nuevas. Entonces los ganaderos tampoco están acostumbrados a pelear o están organizados de manera que pueda intervenir en todo esto. Yo te estoy diciendo una serie de problemas, habría que enumerarlos. Sí. Pero luego hay otro problema muy grande, que es un problema en gran parte político, que la ganadería, el mundo rural en España está desapareciendo y en gran crisis. Ya vimos todas las movilizaciones que hubo de los agricultores y ganaderos, en gran parte, en mi opinión, por la política agraria común. Entonces, el lobo fue como una secuela para distraer de cuál es el verdadero enemigo de los agricultores y ganaderos, ¿no? En realidad yo se lo estoy diciendo los lecheros y todo, decir, bueno, se meten con el lobo y tal, pero no os dais cuenta que lo que está acabando con vosotros es la política agraria común. Entonces, Sí, que es la misma... ¿cómo abordar toda esta serie de problemas? Lo primero que habría sería que ordenarlos y hacer una serie de planes o de objetivos para pelear con cada uno de estos problemas y una serie de actividades. Yo no sé si tú ves un hilo conductor para cómo actúa esto. Yo veo el mismo hilo conductor de cuando te he comentado que el Homo sapiens se carga al neandertal y pega una patada en el culo al lobo. Veo un hilo conductor que es el egoísmo y la puta falacia que le sirve a una sociedad infantil. A mí no me sirve. O sea, cuando a mí se me dice 1000 veces, Luismi, es que la ganadería extensiva y el lobo son incompatibles y están todo el día con esto, a mí eso me suena a música celestial. Y es mentira y te voy a explicar enseguida por qué. Cualquier raza de vacuno, de ganado vacuno ibérico, en el caso de Asturias, la asturiana de los valles o la casina, ¿no? Por ejemplo. Esas dos vacas se defienden del lobo de maravilla. Segundo, ataques de lobo ibérico a vacuno adulto, ni uno. Tú no vas a ver jamás una vaca adulta matada por lobos ibéricos, no. Por tanto, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que si tú eres un ganadero de extensivo, solo tienes un periodo crítico, solo uno, la paridera, joder, el momento en el que van a parir los terneros. Solo ese, no tienes que estar todo el año pendiente de tus vacas, que viene el lobo, no. Luego, con respecto a la PAC, la misma PAC de la que te quejas, querido ganadero, es la PAC que te está subvencionando. La misma que te está dando un montón de pasta. Porque en Picos de Europa hace ya años que deberíamos haber descatalogado aquel parque nacional y convertirlo en un parque ganadero. Porque un sitio donde se mata a lobos y a cualquier especie de la biodiversidad, que son las que hicieron posible el parque nacional, eso es inadmisible. Entonces, todas estas cosas me ponen muy, muy triste, porque por aquí no vamos a avanzar. La mesa del lobo no debe estar ocupada por ningún ganadero. Te pregunto ahora mismo, ¿tú crees que la protección y conservación de los delfines debe depender de la cofradía de pescadores de la anchoa de Santoña? No, si crees que sí, yo desde luego me piro. Vamos, doy un abrazo a todos y me voy. Porque no puede ser, porque los delfines están ubicados en un territorio de conservación que no pueden estar sometidos a las presiones del negocio de la anchoa, coño, no. Mira, he vuelto de Escocia hace bien poco. Mira lo que está pasando en Escocia. Y espero que lo entendamos todos aquí. Mira, en Escocia resulta que les ha dado por criar de manera artificial salmones. El salmón escocés hoy tiene ya tanta categoría como el noruego. Y además, Escocia al año produce
más de 200.000 toneladas de carne de salmón escocés. Y lo hacen en unos corralones que ponen en el mar, en la desembocadura de los ríos, y allí echan alevines, los alimentan artificialmente y así es como van criando a los salmones en Escocia. Vale, el negocio del salmón escocés enseguida le ha pedido al gobierno de Escocia: oye, déjame hacer control poblacional de foca gris, porque las focas entran y se comen de vez en cuando 10, 12 salmones. Y a tiros están matando a la foca gris allí, en Escocia, ¿vale? A tiros. Que es lo mismo que lo que quieren hacer los ganaderos asturianos, acabar con el lobo a tiros, porque mi queso de gamoneo es más importante que tu lobo. Pues ¿sabes por dónde se les ha caído la historia a los escoceses? ¿Sabes por dónde? Por el país que es su mayor cliente. El mayor cliente de carne de salmón escocés es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha llamado al gobierno de Escocia y le ha dicho: oye, que como sigas matando focas, te vas a meter tus salmones por donde yo te diga, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, el poder del consumidor es el que está ahora evitando que las focas mueran a tiros en Escocia. A mí me recuerda el caso Asturias, totalmente. Es la historia asturiana. Para yo tener mi queso de Cabrales, voy a matar 20 lobos. Aquí no, hombre, no. Pues prefiero comerme un azul danés que no ha matado a nadie, más que su Cabrales. Entonces, está la historia. Otra pregunta. Sí. Luismi, muchas gracias por tu presentación y bueno, por tus palabras también. Yo quería, más que hacer una pregunta, hacer un comentario y destacar que para mí lo más importante que tú has hecho en la labor de defensa del lobo ha sido el cambio de paradigma que supuso el día que mataron al lobo Marley precisamente en los Picos de Europa, y vosotros, y tú concretamente, lideraste un movimiento que dijo: ya está bien, el lobo hay que protegerlo, lobo vivo, lobo protegido. Porque hasta ese momento, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, en el movimiento ecologista, conservacionista, pues había muchas discusiones internas del lobo, tuyo, mío, no sé qué. Y vosotros llegasteis y dijisteis: el lobo se protege. Claro. Y punto pelota. Y creo que eso fue un cambio en el concepto. A partir de ahí, efectivamente, hicimos un trabajo que yo creo que ahí queda para la historia, la PNL famosa que presentamos, las movilizaciones, que fueron muy importantes, que en España, en Madrid, salgan 30.000 personas a defender una especie, creo que eso no ha tenido precedente. Nunca. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que seguir atentos, porque la derecha y la extrema derecha están obsesionados con el lobo. La pasada legislatura presentaron 6 iniciativas para levantar la protección del lobo, y esta vez han vuelto a empezar, y von der Leyen, porque un lobo se comió su pony, quiere levantar la protección. Es decir, que desgraciadamente esto es un proceso, pero sí que yo creo que tu gran aportación, que creo que hay que agradecerte, es ese cambio de paradigma de decir: hasta aquí hemos llegado, el lobo tiene que estar protegido. Es que... Gracias, Juancho. Es que, fíjate, yo procedo, como tú también, por edad, estoy convencido, de ese tiempo en el que cuando una especie se consideraba que era importante, que tenía un interés, se la llamaba protegida por ley. O sea, me acuerdo de aquellos póster que yo tenía en la habitación de mi casa, pintados por Serra, que era el dibujante, que decía especies protegidas. Entonces yo no podía entender cómo la salamanquesa común o el musgaño patiblanco estaba protegido por la ley y en España el lobo no lo estaba. O sea, ¿cómo era posible? Además, ahora que ya sé que el lobo ha sido mi psicopompo, que me ha acompañado, que ha acompañado a mi alma, ¿qué te voy a contar, Juancho? Ya no es solo una cuestión intelectual y científica, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de compartir con los seres del planeta nuestra espiritualidad.
¿Cómo vamos a abandonar a un compañero de viaje como el lobo? No, de ninguna manera. Os agradezco. Gracias. Me quiero levantar.